¿cierto? Y lo otro es ver esa dinámica de retroalimentación, de cómo Sí, los hermanos sabes que van creciendo. Sí. me gusta porque como he charlado con otros, hoy le decía a un hermano que yo soy el primer bendecido porque es como que paredes se van apilando pensamientos y cosas que escucho de otros, y un común denominador de los pastores, y me gusta eso porque también me indica a mí que por ahí estoy hablando con personas del mismo sentir o que apuntan a eso, que el común denominador es cómo nos gusta ver la palabra, el efecto que hacen los hermanos, en cómo los cambia. No solamente los hermanos convertidos, sino los no convertidos. Como decía el pastor Joselo, ver la transformación, ver que ni te das cuenta de lo que está pasando, pero de repente la persona empieza a hacer preguntas y la palabra le lleva a eso, ¿no? Entonces, sí, claramente que es una pasión eso. Yo iba a hacerte antes de otras preguntas, iba a hacerte una que por ahí me puede ayudar a otros. Todos los pastores deben leer, pero vos has dedicado más tiempo a la lectura y quizás ese es un ministerio particular porque Dios te va a usar en eso. A cada uno tiene un área, ¿no? Todos pueden escribir, pero algunos se apuntan a una y otra cosa. Pero ¿cómo? Primero, me imagino que la pregunta es afirmativa, es retórica, ¿es importante la lectura en la vida del pastor? Obviamente que sí, la respuesta está. Pero ¿cómo organizas tu tiempo para leer, Joel? ¿Qué consejo darías para los pastores en cuanto a lectura? Yo creo que esto también es algo, yo creo que no hay como un patrón para todos. Yo creo que cada uno debe entender cuáles son sus características, cuáles son sus facilidades también. Por supuesto, hay ciertas responsabilidades que el pastor debe tener, y uno recuerda, por ejemplo, el apóstol Pablo cuando le dice que mientras tanto voy, ¿cierto? Entretínete jugando, no dice eso. Dice, ocúpate de la lectura, exhortación y la enseñanza. Se entiende que es la lectura de la Escritura. Claro. Pero uno también tiene que leer, porque uno no nació sabiendo todo. Hay otros hermanos que han recorrido largo camino, y de hecho uno no inventa nada en el fondo. No. ¿Quién dijo que la originalidad es el arte de olvidar de dónde uno saca las cosas, no? Justamente, sí. Entonces, en el fondo, uno lo que hace simplemente, la gracia que Dios me da es simplemente expresar lo que otros han enseñado años antes, y simplemente me toca a mí enseñar lo mismo. Y la única cualidad que tengo, a lo mejor, es poder enseñarla con las características que Dios me dio, con las debilidades y fortalezas. Pero en tu caso particular, ¿cómo organizas tu tiempo para leer? Bueno, ¿una sola sentada? ¿Te haces una sola sentada para un libro? No soy alemán, no soy alemán, no soy estructurado así, no. En vista también también de mis tiempos, y muchas veces también producto del exceso también de trabajo que he tenido que usar con el estrés también. Creo que no es un tema que no se conversa mucho a veces, pero creo que es importante. Entonces, igual en este último tiempo he tratado de moderar un poquito las horas de estudio, porque de hecho yo, donde tú me ves acá, yo en la mañana me siento y no termino hasta las 8, de repente sigo hasta las 10, hasta las 11. Entonces creo que también en su momento eso no fue bueno. Bueno, eso puede quedar para la última sección, ¿cierto? Las cosas que uno no debe hacer, pero paralelamente al estudio, por ejemplo, estoy enseñando en la iglesia, mi prioridad es poder estudiar la Escritura, eso es mi prioridad. Yo soy un poquito detallista, seguramente por eso también me gusta escribir, y me cuesta un poco esa lectura rápida. Yo cuando leo haciendo un montón de análisis. Claro. Leo como haciendo exégesis, no sé si me entienden. Sí, te entiendo. Sí. Entonces mi lectura es mucho más lenta. Entonces yo tengo una tarea principal, que de hecho empiezo el lunes. Trato de que el lunes sea, empezar el lunes con lo que viene el próximo domingo, leyendo el texto una y otra vez, ¿cierto? Examinando qué cosa es interesante, qué cosa podría escurecer un poco la versión. Y tampoco quiero, obviamente, enredar a los hermanos con todo lo técnico. No. Pero de repente hay ciertos conceptos o palabras que necesitas explicar. Y eso lo hago el lunes empezando, ¿cierto? En adelante. Estamos enseñando, terminé de enseñar una serie que se llamó Una salvación tan grande, en donde traté de apilar
todos los conceptos del Nuevo Testamento que tienen relación a la salvación, la elección, predestinación, la justificación, la redención. Y todo eso lo traté de subdividir, de clasificar en aspectos. Sí. Lo enseñé, ¿cierto? Básicamente siempre mi día comenzaba así, en la semana. Pero por necesidad también del ministerio, porque también, obviamente, uno encuentra que el énfasis de la Escritura es enseñar lo que está de acuerdo con la doctrina o con la palabra. Cuando Pablo dice palabra fiel es esta, debes enseñar esto, corrige esto otro. Tú sabes que vivimos en un contexto ahora muy diferente y las lecturas que yo tengo no solamente tienen que ver con, de hecho me gusta mucho leer comentarios, siempre digo que tengo muy buenos amigos acá en mi biblioteca, no son tantos los que tengo, pero me gusta conversar con ellos porque ellos han estudiado el texto mucho antes que yo y la gran gracia es que yo soy el editor. Bueno, ellos están en los libros, no me pueden alegar. Yo soy el editor, pero igual aprendo de ellos y digo, wow, es interesante, no había visto esto, perfecto. Pero siempre trato de aprender y poner en práctica lo que aprendí de mis profesores también. Haz el trabajo tú. Al final consulta los comentarios. Entonces siempre he tratado de ser así para yo estar supeditado esencialmente a las escrituras, no a los comentarios. Los comentarios son de ayuda, sin duda son de ayuda, pero eso es lo que hago. La lectura que estoy haciendo tiene que ver justamente, bueno, básicamente con la salvación. Cuando empiezo el instituto bíblico, o cuando salgo más bien, estaba todo este tema de la decisión, del decisionismo, como te dije, ¿cierto? En ese tiempo también salió a relucir Paul Washer, fue impactante también para mí ver que un hermano gringo estaba diciendo cosas que algunos ya estamos dudando y él lo estaba diciendo. ¡Wow! Seguramente recibí muchas críticas en su momento. Yo dije, si hay algo que yo tengo que saber y enseñar bien, es el Evangelio. Me puse a estudiar con tanto interés, con tanta rigurosidad, y obviamente ahí surgió lo que surgió después, al final, de la tesis de un libro. Pero paralelamente a ello, he tenido que leer, obviamente, cómo entendían el Evangelio antes, los puritanos, no sé, Charles Spurgeon, Martin Lloyd Jones. O sea, uno tiene que ver cómo entendieron estos grandes hombres de Dios el Evangelio. Entonces, eso te lleva automáticamente a leer. Sí, con eso me estás diciendo que no estabas leyendo ni lees un libro a la vez, lees varios juntos. No, de hecho, ahora paralelamente estoy leyendo dos ahora, dos paralelos que voy avanzando de a poco. Voy avanzando de a poco porque me gusta masticar un poco el contenido, rayo todos los libros, por eso me gusta también. De hecho, siempre en la tapa rayo todo el libro, todo, o sea, cosas importantes del libro, pero páginas, tanto conceptos. Entonces, de repente los dejo un tiempo y después voy, reviso, abro la tapa, ok, aquí está todo lo que necesito. Perfecto. Entonces, pero sí, igual paralelamente hablando, siempre mi lectura también es prioritaria en este sentido. Para mí, lo que me llena el corazón es estudiar el texto y todo lo que tenga que ver con el texto, ¿cierto? Estudiar y leer, paralelo, ciertos comentarios, pero lo demás, lo que es paralelo, por ejemplo, en el día de hoy está muy, muy en boga todo lo que tiene que ver con la escatología. Yo cuando salí del instituto bíblico tuve muy buenos profesores, profetas menores, profetas mayores, el pastor Claudio, ¿cierto? Uno de ellos fue el que te enseñó, él fue alumno del hermano Cliff Truman, no sé si te acuerdas. Sí. Él estudió en el Dallas y él escribió Génesis, Éxodo y Efesios, y creo que también... Sí, Apocalipsis también. Sí. Entonces yo salí como con el marco escatológico más o menos bien, diríamos. Por eso es que me enfoqué en el Evangelio, porque en ese contexto el problema era el tema del decisionismo. Y tú, Joel, estás estudiando la Escritura, tú tienes que tener respuestas para esto. Entonces, evidentemente eso me llevó a estudiar, leer varios libros, no recuerdo ahora, pero ahí atrás tengo varios que tuve que leer, porque era necesario leer. También esto también me ayudó mucho el hecho de tener buenos profesores. De hecho, bueno, el hermano Harmon, él ya se fue a Alemania, pero él fue uno de los que me marcó también por la rigurosidad de su estudio. Sí. Eso me marcó también. Entonces vos dirías también a pastores, bueno, cada uno tiene que seguir su ritmo, ¿no? Cada uno tiene que seguir su ritmo, pero es una buena práctica buscar ciertos libros, porque también la lectura tiene que ser variada. Uno estudia para predicar la Escritura, pero hay otras lecturas. Vos lees una biografía, lees un libro de vida cristiana, bueno, esos son los extras, digamos, ¿no? Que lees en momentos, digamos, aparte, ¿no? Pero un gran aporte de la lectura tiene que ser enfocado a aquello que va a servir
a nuestro ministerio, especialmente la exposición del texto. Eso me parece sumamente importante. Y es ahí donde uno va diciendo, bueno, ¿cuánto está leyendo? Sí, porque estoy leyendo. Y a veces quizás no terminas todo, pero avanzaste en una gran parte, ¿no? Eso para mí es importante. Pero vos, bueno, te iba a preguntar eso. Vos, Joel, recién mencionaste algo que no volverías a hacer. ¿Hay algo que no volverías a hacer? ¿Mucho estrés? ¿Hay otra cosa que no volverías a hacer en tu ministerio? ¿Dirías esto? ¿Lo cuidaría de otra manera? Yo creo que, por la gracia del Señor, creo que, bueno, igual tuve que pagar cierto precio por el estrés, ¿cierto? Porque en su momento estudiaba mucho, me quedaba hasta tarde estudiando, leyendo, y eso no es bueno, no es bueno para la salud, ¿cierto? Uno tiene límites, yo no, y eso es importante entenderlo. Uno es limitado, y uno tiene que también saber y entender, obviamente, a dominarse en ese sentido, a cuidarse también. Yo creo que al comienzo me faltó un poco eso, que creo que la pasión me invadió y quería estudiar todo, cambiar casi todo, bueno, y obviamente no se puede hacer. Yo creo que... ¿Usan la expresión en Chile que hay que bajar un cambio? Acá lo usamos, bajar un cambio. Sí, yo creo que sí, tenía que bajar un cambio. Sí. ¿Vos crees que ya en tu ministerio bajaste un cambio en ese sentido ya? Sí, yo creo que con el tiempo, ¿cierto? Con los años también he tenido que bajar, decir no. Eso me costó mucho en su momento, porque siempre, de hecho, desde que estaba estudiando, muchos hermanos me pedían ayuda y me costaba decir que no. Claro. Por ahí hice varios trabajos que en realidad en la mayor parte eran míos, pero por querer ayudar a otros, bueno, ya está bien. Ya. Entonces, obviamente, empecé a llevar cargas extras que no tenían que llevar. Y después me di cuenta, no, pues no puedes hacer todo, tienes que decir que no. Y eso fue uno de los errores que al principio cometí. Sí, y en este proceso, Joel, dos preguntas quiero hacerte en cuanto a esto. Una, ¿dónde encontrás tenés el espacio para atender a las personas? Porque si no da la impresión de que estás todo el tiempo en el estudio, pero a las ovejas hay que atenderlas también. Yo sé que la primacía es la predicación y es la primera cosa que reciben las ovejas, pero tenés que apartar tiempo también si tenés que visitar a alguien, si tenés que tratar con alguien o lo invitás, o no es tan demandante en tu ministerio eso. Yo creo que esto es curioso porque yo he sido testigo de una vieja escuela de pastorado, ¿cierto? Y una nueva escuela de pastorado. Hace un tiempo, bueno, la vieja escuela, no sé si has escuchado este dicho que los pastores deben tener olor a oveja. Sí. Bueno, personalmente no me gusta mucho eso. No porque las ovejas no necesiten, pero yo creo que hay un problema que puede llegar a surgir. Uno no es indispensable, Cristo es indispensable. Y muchas veces ha sucedido, y lo observé como hijo pastor, es que si no viene el pastor, entonces no sirve que venga el anciano. Llega un momento, y esto se dio mucho, lo he visto también en otros casos, en donde el pastor llegó a ser el imprescindible en muchas personas. Sí. Y vi también con tristeza que cuando se murió el pastor, muchos no fueron más a la iglesia. Claro. Entonces, yo, por un lado, tengo eso muy grabado en la mente. No quiero que la gente piense que yo soy indispensable. Claro. Y yo entiendo la labor del pastor. De hecho, yo trato de ser equilibrado en eso. Recuerdo cuando el pastor Alejandro Pelufo vino un tiempo acá y estuvo enseñando algo sobre eso. Me impactó lo que él dijo sobre nuestra responsabilidad de estudiar la Escritura. Ese es mi trabajo esencial, no andar visitando. De hecho, como anécdota te cuento nomás. En nuestro contexto, te estoy hablando de años, en el tiempo de mi papá, muchos pastores eran muy queridos, no necesariamente porque daban un consejo, sino porque simplemente visitaban y tomaban once o tomaban mate y contaban chistes. Pero básicamente no había otro enfoque mucho más específico y de hecho más bíblico. Sí, sí. Yo en ese sentido trato de ser muy cuidadoso con ese tiempo y hay personas que por supuesto necesitan de la conversación directa con el pastor y trato de hacerlo,
pero son contados con los dedos, si te puedo decir. Claro, claro. Trato. Sí, yo te iba a decir que el concepto, como vos mencionaste, del olor a oveja, ¿no? Que yo lo he usado en algunas de estas conversaciones, que quizás se interpreta como que el pastor está metido entre las ovejas porque tiene olor a oveja, Sí, pero no necesariamente en mi concepto el olor a oveja significa que el pastor tiene el contacto suficiente con la oveja para saber que tiene una necesidad. Y a veces no es necesariamente un contacto de tiempo, de estar al lado, pero de percibir. Quizás es el contacto que tuviste en el templo, quizás es una conversación que tuviste y vos tenés ese contacto con la gente. Es el contacto que puedas tener. Y que alguien esté estudiando y no esté visitando no significa que no tenga contacto con la gente, ¿no? Pero claro. es que la gente que quizás no se entiende, yo no soy el entrevistado, pero Sí. digo, pero está buena la conversación, porque hoy me preguntó uno, ¿a vos quién te va a entrevistar? No sé, capaz que hago algo con algo. No necesito. Pero sabés que el concepto es que a veces no hay ningún tipo de contacto, pero si el pastor ha hecho bien su trabajo durante la semana estudiando, cuando llega el domingo presenta un banquete que permite a las ovejas crecer, porque en realidad los pastores preparan al cuerpo para la edificación, para que ellos hagan la obra del ministerio, ¿entendés? Es tremendo eso, porque nosotros somos los obreros, pero Efesios 4 dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, están ahí. Y a veces se piensa que eso se hace estando en la casa. Es re lindo, a mí me encanta cada tanto, pero yo uso momentos de la noche, ya tarde, donde ya no hago estudio más o algo, y hago alguna visita, pero no es lo imprescindible. En algún momento hice un estudio sobre la visitación y no encontrás mucho más que... Lo otro que creo que es bueno agregar en esto es, no sé si te has fijado, pero el Nuevo Testamento repite mucho este concepto de los unos a los otros. Y eso para mí también eso también a mí me llama mucho la atención, porque la escuela antigua, y no quiero decir con esto que está todo mal en la escuela antigua, no. Pero muchas veces nosotros no tenemos un gobierno piramidal, ¿no? Obviamente no lo tenemos. No. Pero a veces tenemos, o se arraigan ciertas tradiciones que son piramidales. El pastor es el único que puede hacerlo. No, y yo veo en el Nuevo Testamento que la iglesia funciona unos a otros, corrigiéndonos unos a otros, animándonos unos a otros. Y si el pastor puede agregarse a eso, por supuesto, porque tiene una mayor, entre comillas, facilidad en el sentido de que está estudiando más la escritura, va a ser más certero seguramente con la consejería. Y en mi caso, obviamente, yo, por supuesto, igual he tenido que hacer consejería, pero ahí uno se da cuenta de que a veces uno aconseja y uno tiene que orar al Señor nomás: Señor, por favor, cambia tú esta situación, porque en el fondo el imprescindible siempre va a ser el Señor. Exacto. Y yo no quiero dar una mala imagen en ese sentido de que yo soy imprescindible. Pero por eso que trato de enfatizar esto de, hermanos, cada uno de nosotros necesitamos animarnos los unos a los otros. Sí. De hecho, el pastor también es uno más de la iglesia, no somos mejores. Sí. Hemos llamado a un trabajo precioso, para mí sí, sin duda lindo, pero muy pocos a veces nos llaman: oiga, pastor, ¿cómo está usted? Y parece que todo el pastor es Superman, no sé. Sí, entonces, igual hay una idea ahí que es bastante errada. Ahora, no desconozco el papel, por supuesto, un pastor debe pastorear, sin duda es parte de su trabajo, pero yo trato de no desviarme de mi propósito, que para mí es la enseñanza. De alguna forma se vuelve, no queremos que la iglesia se vuelva pastor dependiente, sino de pastor con mayúscula dependiente, ¿no? Que dependan del Señor. Joel, ¿qué? Perdón que te cambio así tan medio doble el timón, pero ¿cuán importante es tu esposa en tu ministerio? Bueno, esencial, sin duda, es esencial. Cambia hasta el tono de voz ahora. Sí, por supuesto, si ella no hubiera sido, por supuesto, tocada por el Señor, también convencida por el Señor, yo no estaría en el ministerio. ¿Sabes qué te hice mal la pregunta? La pregunta tiene que ver, pero te vas a entender, semántica vuelta. ¿Cuán importante es tu esposa para tu vida?
porque el ministerio ya se sabe que sí es para tu vida, pero ¿entendés? Seguí con el concepto, pero quiero aclararlo porque a veces piensan que mi señora me sirve para mi trabajo. No, 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 para tu vida, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Para mí eso es clave, porque tratando de volver un poco al tema del llamado, yo entiendo que, por eso Lutero también hablaba usaba la palabra alemana Beruf, creo que, y en el inglés creo que es calling, no sé cómo es, tú lo sabes, llamado, sí. ¿cierto? El llamado. ¿Qué es el llamado? Es lo que vengo a hacer en esta vida para el Señor. Entonces, paralelamente a eso, porque muchas veces, tú sabes que a veces el trabajo o el llamado puede verse como un trabajo, no lo es un llamado, es una vocación de parte del Señor. Es de alguna forma a lo que vinimos a hacer a este mundo por la gracia de Dios, que es a honrar al Señor y en este papel, ¿cierto? Pastoral, presbiteriano, si se puede decir, o obispal, ¿cierto? Estar estos tres conceptos ahí mezclados, pero es lo que hacemos para el Señor, no es un trabajo simplemente, es mi vida. Entonces, para que yo tenga ese trabajo, yo necesito un complemento adecuado. Entonces, en ese sentido, mi señora no tiene que ser pastora, ella no es pastora, ella es mi esposa, es la idónea para mí, no para la iglesia. Claro. Y sin duda que Dios en su gracia, ¿cierto? Y en su humor también escogió a alguien como yo, no sé cómo, pero porque de verdad, no sé, uno dice, wow, pero aquí si yo... mucha gente puede decir, wow, bueno, Joel tiene ciertas facilidades. Yo no sé si están así. Yo creo que la gracia de Dios nomás es la que me ayuda a poder servir al Señor y bueno, si puedo hacer algo más, bueno, gloria al Señor, pero yo necesito a alguien idóneo. Y yo entiendo ahí, y uno después va viendo para atrás. Si yo hubiera seguido esta línea, no hubiera estado aquí. Y ahí donde uno se da cuenta que, por supuesto, te doy un ejemplo, mi señora ella trabaja en el día de hoy en el hospital. Ella en su momento también estudió en el Instituto Bíblico, en esos cursos que se hacían también de primer año, ¿cierto? De estudio. Y en una ocasión ella fue a la iglesia donde mi papá era pastor en Temuco, y nosotros nos conocemos desde la edad de 16 años, 17 años. Yo anduve perdido un poco, ¿cierto? Por otro lado. Me equivoqué por ahí, sin duda. Gracias al Señor que Él abrió mis ojos, sin duda. Y en un momento ella fue a la iglesia y para mí fue impactante porque yo notaba que era una chica muy diferente a las demás, muy diferente. Pero ¿sabes qué? Lo bonito fue que mis papás, lo que nunca habían hecho, se miraron los dos y dijeron, ella es la niña para Joel. Con los años me contaron después, no al tiro, no sé si me entienden. Con los años, porque uno de repente se ciega y ve otras cosas, no sé. Yo me equivoqué en ese sentido. Entonces, si tú me preguntas para mí, yo sí puedo hacer un ministerio, en parte, obviamente, esencialmente es por el Señor, Él es el que me sostiene, Él es el que también, sin duda, a pesar de que a veces paso por momentos difíciles, sin duda, pero Él es el que me sostiene, pero también Él me dio una esposa idónea para que yo pueda dedicarme en la forma en que yo me dedico, el tiempo que puedo hacer, y al mismo tiempo, ¿cierto?, puedo estar en tranquilidad. Entonces, yo a veces converso con mi señora y le digo gracias al Señor. Los dos nos decimos gracias al Señor, diciendo porque Dios me condujo. Por eso que yo creo que la soberanía de Dios no solamente se manifiesta en la salvación. Por supuesto. También creo que se manifiesta en el matrimonio también. Excelente. Excelente. Entonces, yo lo noto ahí y sin duda mi señora es una persona muy atípica, no es una persona que tiene un liderazgo o que habla mucho, no, mi señora es todo lo opuesto, es una persona muy de pocas palabras, sencilla, humilde, pero también obviamente me dice las cosas. Escuchaba lo que tú conversabas con, no sé si era Milton, no sé, porque me pasa lo mismo a veces cuando ella me dice, yo te lo dije, y creo que tú lo dijiste, parece, de tu esposa. Sí. Bueno, me pasa algo parecido, porque ella también me dice, Joel, yo te había dicho esto. Exactamente. Pero lo bueno es que ella obviamente lo hace de la manera que lo hacen las esposas sabias, sin duda. Sí. Entonces, en ese sentido, por supuesto, que yo, gracias al Señor. Me encanta que eso sea reconocido también, ¿no? Y una cosa más que te pregunto, Joel, que ya sabes, porque la hemos compartido con otros, pero es si el Señor dice, hasta acá llegas en tu ministerio, le tenés que dejar a alguien un consejo
una ayuda, un escrito, una esquela, mira, te quiero dejar esto, porque me parece importante. ¿Qué sería en este momento con el tiempo que llevas de ministerio, con el cúmulo de aprendizaje, de experiencias, pero sobre todo en la piedad del Señor, ¿no? Desde un corazón pastoral hacia otro? Mira, yo a pesar de que no llevo tanto tiempo, y para mí sin duda es un privilegio que tú me llames, porque quizás no tengo todos los años que debería tener, pero aproximadamente llevo como 8 años en el ministerio. En comparación, todavía veo a mi padre que ya va para los 40 y todavía sigo aprendiendo de él, sin duda. Pero sí, hay 3 cosas que te podría mencionar. Mira, y lo que le diría a alguien, quizás, es que nosotros no somos el Mesías. Al principio cuando yo empiezo con esta carga en mi corazón de entrar en el instituto, yo me creía el Mesías poco más, o sea, quería cambiar todo. O sea, sí, un tipo de síndrome salvador. Claro, justamente, síndrome salvador. No, ahora va a cambiar las cosas porque va a llegar Joel y terrible eso. Con el tiempo te das cuenta que ya son 2, ¿eh? Ya son 2 porque José Los Mercados me dijo lo mismo. Él iba a cambiar a Latinoamérica, a los latinos, dijo. Sí. Yo empecé con algo así, y bueno, con una conversación que tuve con un primo muy querido, ¿cierto? Daniel, bueno, él me ayudó mucho, dijo, compadre, cuidado, esto. Y eso me ayudó. Yo creo que obviamente el Señor va poniendo personas en tu vida y te va ayudando. ¿Daniel Quiñelén? Sí. ¿Lo conoces? Sí. Él es ingeniero, ¿no? Sí, agrónomo. Sí, lo conocí en Chile. Él me ayudó mucho. Sí, él me ayudó mucho en su momento y me di cuenta, wow, sí, por Cristo el Mesías no puedo arreglar las cosas. Eso también te ayuda a descansar también, ¿eh? Eso es increíble. Sí. Porque de hecho no es lo mismo que pasaba en el diseñismo, o sea, uno se esperaba, no he ganado ni un ama para el Señor y después te das cuenta. Seguro. Wow, como dice MacArthur, si yo tuviera y supiera que dependen de mí, yo no podría dormir. Sí. No sé si escuchaste esa predicación. No, pero está bueno. Sí. Pero sabes que eso es lo primero, ¿no? Cuidado con creer o adoptar una actitud mesiánica. No, Cristo es el que sabe, Él que va a arreglar las cosas, Él es soberano. Uno simplemente es un instrumento. Lo otro es que no lo sabemos todo, y importante muchas veces decir no lo sé, no puedo y no. Creo que eso es importante también, sí. Porque muchas veces las personas te preguntan y preguntémosles a tal persona. Sí. Uno no sabe todo, uno no lo sabe todo. O sea, reconocer las limitaciones. Reconocer las limitaciones. Reconocer que tenemos limitaciones. Sí, uno sin duda que uno va aprendiendo en el camino, pero uno no lo sabe todo. Por eso que yo, de manera interna, cuando tengo cualquier dilema, aún cuando tengo dilemas de exégesis, ¿sabes? Siempre tengo 2 o 3 personas a quien pregunto. Pastores igual. Claro. Y no dejo de preguntar. No. Y siempre estoy escuchando predicaciones también de otros pastores. Creo que es saludable porque yo necesito ser ministrado también. Claro. Y porque yo siempre tenemos puntos ciegos, a veces no vemos. Entonces yo también he tratado de seguir el consejo de Proverbios cuando dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Yo no me lo sé todo. Necesito preguntar. Y ahí qué bueno que son los consejeros, especialmente pastores con más años que uno. Y lo último, bueno, uno también va aprendiendo que uno no es indispensable. Puede sonar un poco fome y todo eso, pero es así. Por ejemplo, uno piensa con los años, tú vas a desaparecer de la historia. ¿Y quién permanece? Sí. Permanece el Señor, permanece su iglesia. Entonces, que mi participación o que tu participación en el tiempo que te toca jugar, bueno, tratas de hacerlo correctamente. Sí. Pensando obviamente en el Señor, pensando en que vas a tener que ver al Señor algún día, ¿cierto? Por eso que cuando Pablo dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, ¿cierto? Que prediques la palabra. Eso de te encarezco es como decirte, te pongo cara a cara. Claro. Cara a cara con Cristo. ¡Wow! Es tremendo eso. Te pones a pensar en eso. Entonces, básicamente, esas 3 cosas. No somos Mesías, ¿no? Ten cuidado. Hay uno solo. No lo sabemos todo. Es bueno decir no. Es bueno decir no lo sé. Y también no somos indispensables. Y la cosa va a seguir contigo o sin ti.
la obra avanza. Esa es Y gloria a Dios y gracias al ¿ves? Señor que puedo ser Amén. partícipe. Amén, que así Sí. creo que fue con Nilton que le cité ese dicho de MacArthur que le preguntaron qué iba a hacer cuando él no esté y digo, cuando yo no esté va a ser como meter la mano, el brazo en un balde de agua y sacarlo, ni se va a notar. Sí. A veces ni estamos, a veces no, a veces lo decimos, pero no lo creemos, ¿no? Pero es una realidad, Joel. Yo te agradezco un montón por toda la información y toda la experiencia de vida. Me diste un punto para poder incluir en próximas, que va a ser, Pastor, ¿cuál es su punto ciego? Bravo. Es el punto ciego. Sí. Escuché un mensaje hace años, tenía que ver si lo puedo traducir en una conferencia de Shepherds, no recuerdo ahora el predicador, pero hablaba de los puntos ciegos en la vida del pastor, ¿no? Y es muy bueno, así que interesante eso. Joel, muchas gracias por tu tiempo y esperemos que hermanos puedan disfrutar esto, que se tomen el tiempo para escuchar y aprender, porque como yo siempre digo, esto está grabado con cámara, pero en realidad esto se puede escuchar mientras uno está cocinando, mientras uno está haciendo un trabajo, pone ahí, escucha, porque de eso se trata, ¿no? Pero para interactuar nosotros lo hacemos de esta forma. Sí. Gracias, Joel, por tu tiempo. Y no, gracias a ti. Gracias que Dios bendiga tu ministerio. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Listo, nos vemos. Chao.